Muy buenas noches, ya estamos en el programa Con Todo Sino Pa' Qué del Comando del Apruebo de Salamanca 2020. Un agradecimiento a todos los que hoy día nos están, en este caso, sintonizando, nos están mirando a través de el Facebook Comando Apruebo Salamanca. También no se olviden a través de Luis Alegre Concejal, ahí estamos saliendo en vivo en esta hora de la noche, ya son las 22:01, estamos en vivo en este programa que es una seguidilla de programas que está haciendo el Comando por el Apruebo. Saludar, por supuesto, a los partidos que componen el comando aquí en Salamanca: Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical, Convergencia Social y también Revolución Democrática. Y por supuesto, hoy día nos toca al Partido Comunista estar a cargo de este programa del día de hoy. Un saludo para todas las personas que nos sintonizan en los valles de Salamanca, un saludo para el Choapa, para la región de Coquimbo, bueno, y a todos los que se van sumando a esta programación. Así que hoy día en nuestro programa tenemos un invitado. El invitado se llama Esteban Quirós. Él es conocido a través de su Facebook, El Otro Canuto, y creo que ya nos estamos comunicando. Bienvenido. Ahora sí, Esteban, ahora sí nos vemos. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, aquí después de una jornada de trabajo larga, pero ya en casa y bueno, en este programa que tiene fundamentalmente la idea de poder informar, de poder educar en algunos aspectos y también estar interactuando en algún minuto con las personas que nos puedan seguir, especialmente para poder profundizar en el hito histórico que hoy día estamos viviendo en nuestro país, como lo es el desafío de una nueva constitución y el plebiscito especialmente que se nos viene el 25 de octubre. Ahí estamos con Emagón, gracias por esta instancia, está escribiendo. Y bueno, Esteban Quirós, metodista, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, creador y editor de la página firma como El Otro Canuto, fue miembro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, donde fue profesor de la Escuela Dominical. Mira, después yo te contaré que también iba a la Escuela Dominical. Director del movimiento Contágiate de la misma iglesia, ha sido profesor de Pastoral Migrante en el Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios, ha sido director también del área legal del Servicio Evangélico Migrante y del área de incidencia pública, estudiante de diplomado en estudios de religiones el año 2019 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también ha sido ayudante de centros de investigación en Derecho de la Competencia y de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en el Instituto de Asuntos Públicos de la misma casa de la Universidad de Chile. Esteban, bueno, un extenso currículum. Bueno, yo debo decir que ese currículum no te lo mandé. Me buscaste, lo No, yo, buscaste. por supuesto. Me investigaste porque yo no suelo presentar tanto dato para una presentación de una charla o de claro, un diálogo. es para más que nada para poder contextualizar y poder que también la gente que nos está sintonizando te pueda ir conociendo de alguna manera con esos datos. Pero sin embargo, entremos ya ahí a tierra derecha, a la cancha. Esteban, El Otro Canuto, yo el otro día te preguntaba, pero siempre es bueno poder reflexionando acerca de tu nombre o el nombre que utilizas, que es El Otro Canuto, entendiendo que como en el mundo evangélico, en las iglesias evangélicas especialmente, el canuto es utilizado de manera un poco despectiva. ¿Por qué tú usas ese nombre de canuto y el otro, ¿no? Es El Otro Canuto. Entonces, ¿podrías un poco explicarnos, contarnos lo que tú, de alguna manera, qué objetivo tiene ese nombre? Sí, bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación y por básicamente la invitación a esta instancia. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando, viendo y compartiendo. A ver, ¿qué puedo decir de mi página? Mi página es un blog. Para los que no saben, los que no lo conocen, los blogs son lugares de opinión donde alguien habla de determinadas materias y en algún momento le
tenía que poner un nombre porque, bueno, inicialmente le puedo haber puesto las reflexiones de Esteban Quirós, digamos. Pero ¿quién es Esteban Quirós? Bueno, nadie sabe. Entonces se crea este nombre, el otro Canuto, como una forma de llamar la atención. Obviamente, Canuto es una expresión despectiva. En español, en realidad, un canuto es un tubo hueco, como los fideos, estos que son así. Pero evidentemente una expresión despectiva con la cual se dirigen a los evangélicos acá en Chile, que está relacionada con un predicador español llamado Juan Canut de Mongil, que predicaba en las calles y que de alguna manera en tiempos de persecución, de intolerancia religiosa por parte de los grupos conservadores, le perseguían, le tiraban piedras, le tiraban orina, lo acusaban de ser come guagua, de tantas cosas raras que lo acusaban a Juan Canut de Mon, y ahí se estableció que los que hacían lo mismo eran canutos, ¿no? Evidentemente es una expresión despectiva. Obviamente yo la reivindico, no, digamos, trato de acoger esa identidad como diciendo, sí, somos canutos, soy canuto, soy un evangélico chileno. Esa es la idea. La verdad que las expresiones despectivas hacia ciertas tradiciones religiosas que después se transforman en un nombre oficial, no es una cosa muy rara. O sea, el protestantismo, no solo un cristiano evangélico puede decir yo soy protestante. El protestantismo era una forma peyorativa también de referirse a la reforma protestante, o qué sé yo, yo que pertenezco a la tradición metodista, también decirle metodista a los metodistas era una forma peyorativa, decirle luterano a los luteranos también, decirle calvinista a los calvinistas, decirle bautista a los bautistas, fueron expresiones peyorativas que nacieron en su momento, pero que finalmente se constituyeron en una verdadera identidad, que es algo que también le pasa a otra religión como los mormones, porque los mormones no se llaman a sí mismos mormones, no, el mundo le dice mormones, y quedan como mormones, y en realidad, bueno, yo no sé si se ofenderán cuando le dicen, oye, tú eres mormón, pero al menos es una expresión peyorativa que se termina transformando en alguna identidad. Y en este caso, el otro la expresión canuto está enraizada en eso. ¿Y por qué el otro? Bueno, la verdad es que el nombre en ese sentido igual es confuso. Yo me hago cargo de esta expresión, porque algún evangélico dirá, ah, tú te estás tratando de desmarcar de nosotros mismos, digamos, es decir, yo soy diferente a ti. Y la verdad es que el propósito de este nombre, fuera de llamar la atención, está relacionado con mostrar una enorme diversidad. El mundo evangélico, muchas veces la gente cree que existe la iglesia evangélica, y la verdad es que existen las iglesias evangélicas que son tremendamente heterogéneas, tremendamente polifónicas, tremendamente diferentes. O sea, tú puedes ir a un culto evangélico que casi se parece a un culto católico en su liturgia, en su expresión, o puedes ir a un culto evangélico que parece una actividad muy de campo, y puedes ir a un culto evangélico en que hay luces y humo y pantallas LED, y todo eso es evangélico. Entonces, de alguna manera, fuera de lo litúrgico en todo caso, también en las expresiones doctrinales, en las visiones políticas, en el rol que han ejercido en la patria, en los servicios que prestamos, son muy, muy, muy diferentes. Entonces, lo que yo quiero con esto es llamar la atención al estereotipo de lo canuto. O sea, yo estaba pensando de alguna manera, es decir, la prensa suele darle mucha visibilidad a un estereotipo, una caricatura de lo evangélico, que está basada en ciertas realidades, pero muchas veces caricaturesco. Entonces yo ahí trato de expresar, por ejemplo, las visiones que son diversas en el mundo evangélico relativas a las cuestiones públicas, y también el trabajo de las iglesias en términos de ayuda social, de actividades en favor del prójimo, y la biografía y la historia de grandes, que yo denomino grandes canutos o grandes canutas, que han hecho aportes a la paz, a la ciencia, al conocimiento, a la diversidad, a la democracia, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. Estamos hablando entonces con Esteban Quirós. Esteban, mira, en ese mismo contexto y un poco hablando interesante lo que dices tú respecto de las iglesias evangélicas con toda la diversidad que ello constituye. También hay un proceso bien interesante que dentro del mundo evangélico hay un proceso de conversión. Muchas veces hemos escuchado a los hermanos y hermanas evangélicas esto de yo me convertí al evangelio, y de alguna manera hay un cambio fundamental en la vida, ¿no? Adquiere cierto sentido y con un objetivo bien claro. Y en ese sentido también,
muchas veces se plantea esta conversión hacia la salvación, hacia la vida eterna, ¿cierto? Hacia llegar allá. Este paraíso es simbólico, ¿cierto? Pero también en este proceso de conversión, me imagino que hay una tarea también terrenal en el fondo, que en el fondo que también se convierte en la plataforma para llegar al paraíso simbólico. Cuéntanos un poquito respecto de tu experiencia y cómo tú ves este proceso de transformación, este proceso de conversión, pero un poco aplicado también a esta tierra, a esta sociedad, a esto que vivimos. Sí, bueno, efectivamente, a partir de las enseñanzas bíblicas, los evangélicos particularmente, al ser una minoría religiosa, o sea, un grupo religioso de carácter exógeno, tenemos como un énfasis mucho mayor en lo que uno podría señalar como la conversión. Ya, porque los católicos como que nacen católicos, ¿no? Actualmente se está dando que ya hay evangélicos que nacen en un ambiente evangélico, pero básicamente los evangélicos al venir de afuera tenemos ese mayor énfasis, que es una cuestión que responde a situaciones también que son históricas, y no solo doctrinales. Ahora, evidentemente, a lo largo de la historia del cristianismo ha existido esta discusión en torno del significado de seguir esta fe, ¿no? De decir, ¿significa esto una mirada hacia el cielo permanente, una mirada que se desconecta de la realidad? Lo que algunos denominan como una mirada escapista, digamos, como que el mundo está mal y va a seguir mal y todo va a terminar mal y tú tienes que aislarte de alguna manera y esperar, digamos, que Dios venga por ti, digamos, en tu muerte o en los eventos apocalípticos, etc. Y otra mirada, que es una mirada que dice, no, mire, en la medida que tú te has convertido en un cristiano, tienes que amar a tu prójimo, tienes que preocuparte, por lo tanto, por los demás, y no puedes ser indiferente al sufrimiento, y tienes que tener esperanza, y tienes que hacer ser parte del reino de Dios que quiere hacer todas las cosas nuevas de alguna manera, entonces tienes que involucrarte en la vida pública, en la vida social y decir, miren, nosotros queremos justicia, queremos paz, queremos amor, queremos bienestar, queremos solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tensión ha existido en la historia, existen extremos en cada cual, un cristianismo muy tan terrenal que se olvida muchas veces del aspecto espiritual, o un cristianismo tan espiritual que se olvida de lo terreno, pero tratando de transitar en un camino más intermedio, digamos, que comprender que en la medida que uno ha nacido de nuevo o ha tenido su experiencia de conversión, el mandamiento que tiene es amar a tu prójimo. Y en la medida que ames a tu prójimo, no puedes ser indiferente a que alguien lo tire de un puente, digamos, o que alguien lo asesine cuando está conduciendo un auto en el sur. Evidentemente, un compromiso cristiano debería movilizarte a decir qué es lo que está pasando aquí, cómo lo podemos hacer para que haya justicia y para que esto no pase más. Creo que sí. Mira, quizás, Gabriel, nos puedes poner, están llegando algunas preguntas como para ir matizando con las personas que nos están escribiendo también, bueno, a mi WhatsApp, los amigos y amigas también me están escribiendo. Voy al tiro a entrar, como recién reflexionábamos y hablábamos de este proceso histórico que de alguna manera estamos viviendo. Este momento de una nueva constitución, ¿cierto? Ahí me pregunta alguien, que en el fondo es para ti, Esteban, dice, bueno, dos preguntas, que yo creo que hay una que ya la contestaste. Dice, ¿cuál es la razón por la que decidiste tomar la representación de la postura del apruebo de un grupo social normalmente etiquetado con una postura por el rechazo? Eso es una. ¿Y qué elementos de la Constitución del 80 te parecen que van en contra del sentimiento cristiano? Bien, a ver, en primer lugar, el tema de por qué participar como evangélico por el apruebo, digamos, es una cuestión bastante larga de contestar, pero a ver si lo podemos hacer de una manera sencilla. Evidentemente, es rara esta situación de que se habla de evangélicos por el apruebo, evangélicos por el rechazo. ¿Ya? O sea, yo no he visto, quizás estoy desinformado, pero yo no he visto una situación de católicos por el apruebo y católicos por el rechazo, ni judíos por el apruebo, ni judíos por el rechazo, ni siquiera he visto ateos por el apruebo, ni ateos por el rechazo.
es como raro este fenómeno de evangélicos por el rechazo, evangélicos por el apruebo. Uno se puede preguntar qué es lo que está pasando en el mundo evangélico que no está pasando quizá en los judíos, en los musulmanes, o en los budistas, etcétera. Y evidentemente que es que en los últimos años hay un uso político de la iglesia evangélica por parte de un grupo que ha querido capturar su voz, digamos, su labor, su trabajo, asociándolo con una determinada postura política y con una militancia. Entonces han aparecido el año 2017, que es la época en que nace mi página, precisamente por esta situación, de pastores diciendo, vota, evangélicos votan por tal persona. Aquí una cosa muy extraña dentro del mundo evangélico, porque lo que se pregona históricamente, mucho más allá de algunos intentos en el pasado, por ejemplo, que un evangélico que fue candidato socialista a la presidencia y decía todos los evangélicos votan por el partido, o por mí, que soy socialista, históricamente lo que había pasado es que la iglesia siempre ha llamado a votar con libertad de conciencia. Entonces está ese fenómeno de politización y de un uso político de parte de partidos como la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano, de la labor evangélica, evangelística, etcétera, etcétera. Entonces en ese marco aparecemos hay dos reacciones posibles, es decir, o sea, ¿qué es lo que la mayoría hace? Es decir, oye, los evangélicos tenemos libertad de conciencia, nuestra fe no se identifica con una postura política determinada, mucho más allá de la insistencia u obsesión de ciertos sectores, de ciertos grupos bien ruidosos, bien financiados, que lo están haciendo. Y esa es la postura que toma la mayoría, o sea, la mayoría dice, oye, ¿por qué sale esta gente en la tele? ¿Por qué sale esta gente en esta situación? Nosotros no somos de esa onda, que es lo que quiere visibilizar inicialmente mi página. Pero la cuestión constitucional, obviamente, del proceso constitucional no es una elección ordinaria, a mi juicio, no es un momento histórico tan común como la elección de un gobernador, de un alcalde o de un presidente, ni siquiera, sino que es la construcción de un futuro y de un testimonio respecto de lo que queremos hacer en adelante. Entonces, obviamente, yo venía trabajando en mi página una visión sobre crítica, sobre la sociedad, sobre la justicia, que se identifica con las demandas del estallido social, mucho antes del estallido. Entonces, de alguna manera, nos autoconvocamos muchos evangélicos, en primer lugar, a marchar, digamos, a decir, oye, nosotros como cristianos tenemos un compromiso con la justicia, y en segundo lugar, a tratar de disputar este espacio de que nos quieren capturar con una determinada postura. Y esa captura es una captura que ante todo es una falacia. O sea, a ver, la elección presidencial pasada, pues muchos habrán dicho en televisión, en muchas partes, que todos los evangélicos estaban con Piñera, con Kast, con Osandón, etcétera, etcétera, pero la verdad es que ese es un intento de uso político de ciertos sectores, pero las personas evangélicas en realidad votan generalmente como vota el ciudadano chileno común. No sé si me explico. Entonces, claro, en esta situación tan excepcional como es un proceso constitucional, tan única y tan relevante, a mí me parecía y a muchos otros nos pareció que no se podía seguir capturando la voz de lo evangélico, y nosotros decidimos dar este paso, que es un paso que obviamente la gente lo critica, dice, porque tú te arrogas una representación que no te han dado. Bueno, yo no me arrogo la representación de nadie, yo no digo la iglesia evangélica está por el apruebo, yo digo yo soy evangélico y estoy por el apruebo, y ya vemos muchos más, pero usted vote como mejor le parezca. Ahora, respecto del proceso constitucional, bueno, evidentemente todos queremos participar en algún nivel de la construcción de nuestro futuro, en primer lugar, y en segundo lugar, porque tengo la convicción como ciudadano, como abogado y como cristiano, que la necesidad de un proceso constitucional es fundamental para la restauración de la representatividad y de la crisis de legitimidad de las instituciones, y por otra parte porque veo que es necesario para poder concretar las reformas sociales que de otra manera, con la Constitución vigente, son sucesivamente eliminadas, mutiladas o casi completamente imposibles de lograr mientras la Constitución vigente del 80 con sus modificaciones siga funcionando. Entonces, esa es la motivación. Obviamente me he ganado críticas por esto, y estamos dispuestos a pagar ese precio, porque sería fácil para mí, como otros años, quedarme en mi teclado y decir, oye, esta gente que usa el nombre de los evangélicos, nadie les dio esa representación, mienten, pero hay que dar un segundo paso, o de otra manera, al igual como pasó en otras instancias, los evangélicos vamos a quedar amarrados a una disputa
y proyecto personal de gente que no tiene escrúpulos en usar la representación que no tiene de la iglesia para asociarla a su postura. Claro que sí. Bueno, recordarles, ¿no? Estamos en el programa del Comando de la Prueba acá de Salamanca, el Con Todo, Sino Pa' Qué, conversando con Esteban Quirós, el creador del Facebook, El Otro Canuto, abogado, metodista. Esteban, respecto a la Constitución y a este proceso constitucional, es un largo camino que nos queda, ¿cierto? Hoy día estamos pensando en el 25 de octubre, pero luego de eso viene en abril la elección de constituyentes y luego también viene la redacción por un extenso, y que esperemos, bueno, que la redacción, bueno, primero esperemos que gane la prueba, que gane convención constitucional, y luego en la redacción, uno se imagina muchas veces, bueno, los constituyentes van a ser elegidos y van a estar en un edificio, en una casa, todos trabajando, aislados de alguna manera de la ciudadanía. Nosotros tenemos la convicción que este proceso constitucional se lo ganó la gente en la calle, la gente manifestándose, es un triunfo de la ciudadanía. Por lo tanto, también desde la perspectiva nuestra, es que incluso la redacción debe ir en una sintonía absoluta y en una discusión absoluta con la ciudadanía. En este mismo proceso de redacción, igual en el 2022 se supone que viene el plebiscito de salida. ¿Cómo ves tú este largo proceso que nos queda? Y también entendiendo que esta ganada tiene que ver con la movilización, no nos podemos olvidar, hace un par de viernes ya, en Plaza Dignidad hay movimiento, tampoco nos podemos olvidar lo que ha estado en la noticia en estos últimos días, de hecho hoy día, el carabinero que empujó al joven de 16 años está en prisión preventiva. Esta suma de hecho, primero este largo proceso, ¿cómo lo ves tú desde la misma unidad de las fuerzas? Y también desde la perspectiva que hoy día es la ciudadanía la que nos tiene en este momento histórico. Sí, bueno, evidentemente, más allá del excesivo optimismo de los sectores a favor del apruebo y el excesivo pesimismo que muestran por ahora los sectores a favor del rechazo o a favor de la continuidad de la Constitución del 80, que es el fondo, evidentemente la elección del plebiscito del 25 de octubre es siquiera recién un primer paso a concretar una cierta finalidad. O sea, la pregunta no es apruebo una nueva constitución que ya está escrita, sino una constitución Claro. por escribir. Y esa escrituración, digamos, ese contenido se va a determinar a partir de una elección de representantes. Y esos representantes, evidentemente, podrían perfectamente ser todavía más neoliberales que la Constitución del 80. Y finalmente, la nueva Constitución es ser una Constitución todavía más antidemocrática o todavía más antiderechos sociales y antirreformas sociales que la Constitución que tenemos. Esa discusión no está ganada por el hecho de que gane la prueba el 25 de octubre. Ahora, ¿cuál es el tema de la elección de abril? Bueno, está el que esta ciudadanía que de alguna manera se manifestó en contra de los abusos, en contra de la acumulación del poder y la mantención del poder siempre en una misma zona y el abuso y la corrupción política, mantenga este despertar de tal manera que sea capaz de elegir no a aquellas personas que ya te han defraudado. Digamos. Y en eso los partidos políticos de oposición o que están por el apruebo tienen un mea culpa tremendo que hacer y si no lo hacen van a perder nuevamente. O sea, y en primer lugar no se van a sacar el estallido de encima y la gobernabilidad no va a continuar. O no, el proceso no la va a otorgar, y en segundo lugar, van a cometer tremendo error si de alguna manera pretenden, no sé, colocar a personas que han estado involucrados en el caso de SQMP en Tangelini, que no se salvó ningún partido, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. O sea, eso es evidentemente un desafío, pero ¿quién va a tener quién es el que está llamado a subsanar eso? Es el mismo pueblo, la misma ciudadanía. O sea, si yo vuelvo a votar por alguien que ya me ha defraudado, o sea, es como
es como volver con la pareja que te golpeaba, con la pareja que te maltrataba, digamos, guardando las proporciones, mucho, mucho más allá de, de la metáfora, que puede ser un poco dolorosa. Claro, sí. Pero claro, evidentemente, y después de eso hay que hay que hacer un proyecto constitucional de tal manera ecuánime, de tal manera respetuoso de la diversidad de todas las opiniones que hay en el país, que esa se pueda de alguna manera aprobar en un plebiscito de salida. Entonces, evidentemente, el proceso constitucional, o sea, la votación del 25 de octubre no es para nada, digamos, todo lo que hay que hacer. Es un trabajo largo, es un trabajo de largo tiro, que va a involucrar muchas luchas y evidentemente aquellas personas que tienen el poder o que tienen los privilegios no van a, no van a ceder ese espacio con tanta facilidad. Claro que sí, Esteban. Esteban, hay una movilidad en los comentarios que no alcanzamos, la verdad, a leer. Yo no los puedo ver, así que... No, van apareciendo, pero son muchos, entonces no sé si vamos a poder alcanzar o leer algunas preguntas, pero yo sigo con la pregunta y un poco también focalizando en lo que tú, de alguna manera indirectamente ya lo has planteado, pero sería bueno recordarlo. En la franja electoral, a propósito de de la propaganda en sí, generalmente en este coaptar, ¿cierto? En este coaptar de algunos sectores, han planteado que los evangélicos hoy día, y aparecen ahí, están con el rechazo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es incompatible los evangélicos o las iglesias evangélicas o el evangélico, como tú bien lo planteabas, libre pensante, de alguna manera? ¿Hay alguna incompatibilidad con el apruebo? ¿Por qué hoy día en la franja están mostrando que los evangélicos están con el rechazo? Sí, bueno, como ya lo había comentado un poco, hay una especie de captura de lo que es el rostro, la voz de lo que podría ser un predicador evangélico, de tal manera que un predicador callejero actualmente la gente nos han hecho pensar que un predicador callejero cuando está diciendo Dios te ama o que quiera que esté diciendo, te está diciendo además vota por Cast o vota rechazo o algo así, que es un ejercicio tremendamente abusivo. En la franja hay expresiones evangélicas por el apruebo también en la franja, ojo. Hay un pastor que aparece cada cierto tiempo en la franja de Renovación Nacional, por cierto, pero aparece en el apruebo. Eh, y yo he visto otros centros cristianos, Ágape, por ahí lo vi también participar en la franja por el apruebo, pero evidentemente hay una franja en particular que está relacionada con la UDI que dice la CIR y pone el trabajo de las mesas, o sea, de las ollas comunes que muchas iglesias evangélicas hicieron durante la pandemia y que siguen haciendo. Entonces, la iglesia evangélica vota rechazo, convención mixta, que eso es un tremendo abuso porque ese grupo que es la Unión Demócrata Independiente no tiene la representatividad de la iglesia evangélica, no existe tal cosa, y de alguna manera con eso le han hecho un tremendo daño a la iglesia y a la fe. Yo estoy, digamos, muy molesto con esa presentación y la mayoría del mundo evangélico, incluso que está por el rechazo en su opinión personal, ha reclamado en torno a esa franja. O sea, han salido sucesivas declaraciones, la más grande que yo he visto es la de la Plataforma Evangélica de Servicio, que reúne una enorme cantidad de iglesias evangélicas diciendo los evangélicos llamamos a votar por libertad de conciencia. O sea, usted vote como usted quiera. Lamentablemente, como las iglesias evangélicas son tantas y tan diversas, cualquiera puede salir diciendo la iglesia evangélica piensa u opina de esta u otra manera. Lo mismo pasa con el discurso que dio un hermano que se llama Kevin Valenzuela, que obviamente es un discurso en el que insultante, polarizante, digamos, decir, yo estoy con Dios, ustedes están con el diablo, o sea, yo soy el bien y ustedes el mal, y mi opinión es el bien y la opinión de ustedes es el mal, es el diablo, es el mundo, es Satanás, que evidentemente es una tremenda publicidad para la prueba, porque básicamente lo que hace ahí es insultar la inteligencia del país, o sea, es un argumento carente de contenido de donde se le mire. Ahora, evidentemente, la situación de aquel hermano no es llegar y explicarla solamente como de una manera simple, hay una cuestión profunda que es personal en él, pero yo
tiendo a responsabilizar mucho más a las personas que lo expusieron a él, a insultar al país en televisión, y ahora lo han dejado ahí recibiendo todos los insultos de vuelta, porque claro, si tú sales en la franja insultando a la gente por televisión, o sea, los insultos te vienen de vuelta, y estamos en la época de las redes sociales, en las que las redes sociales son espacios muy tóxicos. O sea, a mí también me pasa. Yo tengo oculto mi Facebook personal porque por las cosas que yo opino, las cosas que hago, me insultan, me han amenazado, etcétera. No, no es fácil esta situación, pero yo creo que hay un análisis superficial, es decir, él se equivocó, etcétera, pero un análisis más profundo es decir quién lo puso ahí, quién le dio 40 segundos, porque esos 40 segundos tienen un valor y tienen una importancia y un poder que está relacionado a un partido político en particular, que es la Unión Democrática Independiente, que ahí lo lanzó a los leones. Entonces, evidentemente, cualquier persona que se arrogue la representación de la iglesia evangélica está mintiendo, y mentir es un pecado, digamos. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, de alguna manera. Pero obviamente que hay una profundidad que hay que analizar allí. Yo creo que los grupos, ya que estoy en un foro de izquierda, digamos, donde hay partidos de izquierda, yo les hago la observación, o sea, a ver, si ustedes van a reaccionar de una manera violenta también en términos de insultos, en términos de asco. Yo vi expresiones de esa naturaleza que yo las entiendo cuando alguien te insulta, ¿no es verdad? Pero ojo que el pueblo evangélico representa un pueblo campesino, un pueblo trabajador, un pueblo obrero, y si los grupos de izquierda quieren representar a ese pueblo, bueno, va a tener que hacer el ejercicio de tratar de entender por qué suceden este tipo de cosas y cómo podemos uno dialogar con estas personas, con estos hermanos y hermanas, sin despreciar sus símbolos y despreciar las cosas profundas que lo relacionan a la fe, que yo creo que eso es una crítica muy fuerte que hacer, porque finalmente eh, apuntan al mismo grupo metasocial. Entonces, ¿qué es lo que pasa que están tan peleados? Esa es la pregunta. Claro que sí. Y entonces es una pregunta mucho más profunda. Ahora bien, como te digo, evidentemente que hay un uso político de la iglesia evangélica en eso, o de las iglesias evangélicas, que es tremendamente perjudicial. De cualquier manera es tremendamente perjudicial para la democracia como para la fe. Claro que sí, Esteban. Mira, dentro de lo que tú planteabas, tiene mucho sentido cuando nosotros hablamos de los evangélicos, los católicos, o los testigos de Jehová, o los mormones, como decías tú, que La iglesia de los santos de los últimos días, los santos de los últimos días, los santos de los últimos días, bueno, y otras iglesias más. Cada persona que va a esas iglesias tiene distintos roles en la sociedad. O sea, hay madres, hay trabajadores, trabajadoras, hay hijos, tías, hay comerciantes, hay obreros, hay campesinos, o sea, cada uno profesa su fe, hay creyentes y no creyentes, pero todos convivimos dentro de los distintos roles que vamos desempeñando y jugando en nuestras comunidades. Por lo tanto, hay elementos comunitarios, hay elementos en común, y mi pregunta apunta para allá. ¿Qué elementos comunes hoy día básicos tenemos en nuestra convivencia? Y de la mano va también la pregunta, según tu perspectiva, ¿qué también básicamente debería hoy día tener esta nueva constitución, si la imaginamos, para un Chile que nos merecemos? Sí, bueno, a ver, hay una cuestión muy importante que es un defecto que tenemos en este momento en el mundo evangélico, un mundo, como ya te decía, con una representación más bien muy popular, que es un problema de educación cívica. O sea, aquí en Chile se eliminó un poco la educación cívica y los evangélicos como evangélicos. Muchas veces no hemos querido involucrar la política sin hacer un ejercicio de educación cívica, porque claro, el evangélico, nosotros somos bastante proselitistas, al igual como otros grupos, en términos de promover nuestra fe o nuestra creencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, al analizar, al participar de las cuestiones políticas, existe una mirada que es proselitista. O sea que como que tiende a confundir las leyes o la constitución en este caso con un proceso evangelístico y no comprender que las normas legales, las normas jurídicas,
en realidad tiene un propósito mucho más modesto que la salvación o que el encuentro personal con Dios, con Cristo, que es en realidad la convivencia. Y en esa convivencia caben las minorías religiosas, como los evangélicos, caben los ateos, caben los musulmanes, caben los budistas, caben los judíos, caben los indígenas, caben las minorías sexuales, caben los grupos ideológicos, caben los otakus, caben los veganos, caben... podríamos seguir largamente, o sea, caben todas las personas del país, tienen que ser capaces de convivir en ese espacio. Y en esa medida, lo que termina pasando es que cuando un grupo, en este caso, que el mundo evangélico es minoritario todavía, o sea, hay una vocación de mayoría que es media rara, participa de esta manera más bien proselitista en un proceso, en una discusión legal, sin ser capaz de distinguir entre lo que es personal de tu fe y lo que es parte de la convivencia. Entonces se producen estas tensiones que producen persecución de parte de los grupos religiosos hacia otro grupo, y esa persecución de vuelta también, o sea, una situación de tensión, de polarización. O sea, ¿qué es esta lógica de satanizar a tu prójimo? O sea, decir, tú eres del diablo y yo soy bueno. O sea, una cosa muy, muy, muy dolorosa, y que de alguna manera muchos grupos, muchas personas estamos evangélicas y ciudadanas, estamos alertas, estamos tratando de explicar, estamos tratando de qué es la función que creo que mi página o el rol que yo estoy haciendo espera cumplir. Entonces, evidentemente, los cristianos debemos ser capaces de identificar la diferencia entre una constitución y la fe, en primer lugar. Y en segundo lugar, en realidad anclarlo con una identidad cristiana evangélica, porque de alguna manera este pluralismo, lo que dice Rawls, el hecho del pluralismo, tiene una base en lo que fue la Reforma Protestante. O sea, en algún momento en Europa todo el mundo era cristiano, tú nacías cristiano católico porque todos éramos cristianos y éramos servidores del rey que también era cristiano. Entonces, cuando se produce la Reforma Protestante, se produce un quiebre religioso en Europa y empiezan a hacer la pluralidad, o sea, diferentes versiones del cristianismo, y que empiezan a entrar en tensión, en guerra, en polarización, y en algún momento tienen que descubrir, y lo logran, que es mucho mejor convivir protestantes con católicos y protestantes con todas nuestras diferencias, de calvinistas, luteranos, anglicanos, arminianos, puritanos, etcétera, etcétera, porque somos muy buenos para dividirnos, casi tan buenos para dividirnos como la izquierda. Sucesivamente, entonces se genera esta situación de requerir convivir. Y ese es el derecho moderno, es un derecho que es resultado de la reforma. Entonces los cristianos deberíamos ser capaces de entender eso para participar de un proceso constitucional, y entender que finalmente a lo que tenemos que apuntar a la convivencia y a las buenas relaciones con los demás, independientemente de si creen como tú o si viven la fe como tú. Y no estarnos persiguiendo. Yo sé que mi página atrae gente que de alguna manera parece o es directamente bastante intolerante, pero también hay otras que entienden que en las diferencias debemos convivir y debemos desear el bienestar de los demás, que me parece que es el elemento más profundo de la ética cristiana. Ama a tu prójimo como a ti mismo, el centro de las normativas del cristianismo, que está tan olvidada, digamos, muchas veces por los mismos cristianos. Claro que sí. Bueno, el mensaje de la unidad. Claramente la unidad es la que nos Había que decirlo. Por supuesto. El mensaje es la unidad. La unidad tiene que ser, porque la unidad va a ser la única que va a poder llevar a una sociedad en el fondo transformadora. Así lo que se está hoy día planteando es una transformación de nuestras vidas, en el fondo también, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la convivencia. Y de la solidaridad. De la solidaridad y una serie de cosas, pero siempre tiene que haber unidad. Y a propósito hay una diversidad de comentarios, Esteban, muchos comentarios, y claramente también en un marco muchas veces de respeto, y también incluso en los comentarios a veces se plantea esta intolerancia, ¿no? Entendiendo que es un programa, estamos conversando, y que en realidad es una práctica que debemos llevar lo más en forma lo más tolerante posible, ¿no? Porque en el fondo estamos expresando opiniones, y las opiniones se van expresando así. Mira, hay una, como no puedo leer todos los comentarios, me llegó una a mi teléfono y dice Isabel, no entiendo si Jesús nunca estuvo con quien tenía poder de dinero y todo lo demás.
e incluso sacó a los mercaderes del templo, se sentó con una mujer que la estaban apedreando por ser impura. La gente cristiana se ofende por votar a prueba y que cambie la constitución que permite intentar, no, algo así, a fuerzas policiales por matar a un niño y lanzarlo como saco. Bueno, ahí está. La gente cristiana se ofende por votar a prueba y que cambie esta constitución, porque permite también, no sé, lo entiendo así, intentar o cambiar a fuerzas policiales o por matar a un niño, no, matar a un niño no, lanzarlo como saco de papa. Pero en el fondo yo creo que el punto está ahí en esta visión del cristianismo, esta visión de Jesús desde el punto de vista de también de pasar la línea, ¿no? En el fondo es, a ver, espera un poquito, espera un poquito. Conversemos, veamos, en realidad es como, a ver, que levante la mano, ¿cierto? Que levante la mano, que lance la primera piedra, el que está libre de pecado, y también a propósito del amor al prójimo, no podemos dejar pasar lo que pasó con el joven, que en el fondo mira más allá del acto en particular, porque yo también he escuchado comentarios en distintos lugares que dicen, bueno, oye, si cada carabinero que hoy día comete un acto como el de este carabinero tiene que salir el general Rosas a dar la cara, ¿por qué? Y yo creo que tiene que ver con una acumulación de hechos, ¿no? No es que hoy día sea este acto en sí, sino desde mi perspectiva, hay una acumulación en el estallido social, o sea, hay víctimas por doquier, muchas, con traumas oculares, el caso Catrillanca en el sur y otros más en el sur. En el fondo, pareciera haber un patrón de conducta, ¿no? Por parte de carabineros muchas veces en dañar a los manifestantes. Entonces, no tiene que ver con el caso en particular, sino tiene que ver más bien nuevamente o sea, no nos podemos olvidar, justicia para, cada cierto tiempo aparece un cartel pidiendo justicia por alguien. Y eso de alguna manera lo que a mi parecer es lo que expresa hoy día lo que le pasó al joven de 16 años. Correcto. Bueno, a ver, respecto de lo que es la ética cristiana, efectivamente. O sea, a ver, está esta pugna entre Jesucristo y los fariseos, ¿no? Que los fariseos se creían muy santos, se creían muy apegados a las leyes, muy apegados a las tradiciones, se creían dueños de la verdad, se creían un pueblo elegido, se creían especiales, y Jesucristo, digamos, en su mensaje, con una actitud más bien desafiante hacia ellos, más bien de que los llama, digamos, primero a la humildad, en segundo lugar a no condenar a la gente, en tercer lugar a poner en primer lugar la misericordia, y quiero y no sacrificio, y no anden condenando a la gente, y toda esa actitud que muchas veces, bueno, los cristianos replicamos más al fariseísmo muchas veces que al cristianismo, ¿no? Eso es evidente que es así, o sea, Jesús también se presenta como un predicador ácido, ya, o sea, cuando él dice, ciertamente las prostitutas y los publicanos van delante de usted en el reino de los cielos, se lo dice a la élite religiosa, que de alguna manera eran los sacerdotes, de alguna manera eran los escribas y los maestros de la ley. Ahora, evidentemente, yo no podría relacionar esa actitud, digamos, con la disputa política que tenemos entre la prueba y el rechazo, ni mucho menos, pero sí puedo vincularlo con una actitud de intolerancia o de separatismo desde ciertos grupos religiosos que como que sienten que se infestan si hablan con alguien que no es como ellos o piensa como ellos y de alguna manera no quieren convivir con ellos. Entonces sí, eso es efectivo y es lamentable, pero es algo que se ha dado siempre y se va a seguir dando dentro de toda comunidad religiosa y de toda comunidad política. O sea, la gente que se cree como más pura, es que yo soy ideológicamente mucho más certero que tú, es que yo practico mi veganismo, mi qué sé yo, mi ambientalismo de una manera mucho más pura y santa que tú. Esas dinámicas no son solamente dinámicas religiosas, son dinámicas que se dan en todo nivel. Ahora, respecto de la situación de la represión, evidentemente que desde la ética cristiana la opresión y el abuso de poder es una cuestión que es condenada en toda la escritura. Ya, o sea, de partida el éxodo es eso, o sea, tiene un pueblo esclavo, un pueblo extranjero que está oprimido, que está haciendo, que es objeto de un genocidio en primer lugar en los tiempos de Moisés,
en fin, y después está en la casa de servidumbre, y de alguna manera Dios aparece con este propósito libertador, dejar libre al pueblo y que, para que me sirva y deja de oprimirlo. Y eso aparece en toda la Biblia y los va a encontrar hasta, bueno, Juan el Bautista cuando le dice a los soldados romanos confórmense con su sueldo, pero no es porque les dice que está bien que se conformen con un sueldo miserable, sino que le está diciendo es no acepten cohecho. Porque ¿qué es lo que hace un policía? Bueno, no tanto acá en Chile, pero en muchas partes, de decir, oye, ¿quieres que no te haga un parte? Bueno, pásame platita. Ese tipo de cosas siempre han estado presentes en la ética cristiana, y en el caso de Chile, obviamente que todos los casos escandalosos de abuso policial, o sea, los policías son en un estado necesario para resguardar el orden público, para resguardar la seguridad ciudadana, y por lo tanto tienen poder de ejercer la violencia, lo que dice Weber del monopolio de la fuerza física. Entonces, como dices, Spider-Man, o sea, un gran poder involucra una responsabilidad. Tú no puedes ejercer este poder de manera arbitraria, ni mucho menos de una manera completamente abusiva. O sea, es deprimente ver esta situación de que, claro, porque había un niño que estaba protestando, ya es un delincuente y ya amerita lanzarlo de 8 metros por un puente hacia un río. Eso no es una actitud cristiana, ni una actitud comprometida con el Estado de Derecho, ni con las facultades que tienen policía, ¿ya? Y evidentemente cuando uno ve que uno puede observar un hecho aislado de una persona que se equivoca, pero cuando uno ve que hay una complicidad institucional, que aparece el general diciendo que no, es que se cayó, es que no lo empujamos, es que, qué sé yo, cuando ves que no se detiene a la persona que claramente cometió el delito, sino que se detiene a la víctima, y cuando ves que de alguna manera hay procedimientos viciados, etcétera. Cuando se dice que a Gustavo Gatica lo hirieron otros manifestantes, después aparece el video que claramente muestra cómo fue herido por policía, o cuando dicen que Fabiola Campillay no fue herida en un procedimiento en el que ella estaba protestando, cuando ella en realidad estaba esperando el bus, etcétera. Son cosas que se van acumulando, más los casos de corrupción. Evidentemente, toda generalización es abusiva, toda generalización, cuando uno dice, oye, no sé, todos los curas son pedófilos, todos los pastores son como el pastor que salió que se robaba la plata, o todos los políticos son cochinos porque uno es corrupto. Obviamente que esas generalizaciones muy propias de la época de las redes sociales son tóxicas, y no solo son tóxicas para los evangélicos, sino que para todas las instituciones. O sea, cualquier, a ver, no sé, cuando nace un nuevo partido político, tiene la esperanza de cambiar la política para siempre, pero se van a encontrar con que también es difícil, que uno tiene una soberbia generacional, una soberbia de ser nuevo, y no, la vida es difícil y tú tienes luces y sombras y tú tienes que ser capaz de ser autocrítico. Y eso es lo que todos necesitamos y lo que necesita una institución como Carabineros de Chile, que ya viene dando un testimonio muy lamentable en reiteradas ocasiones. Lo que no quita que hayan carabineros que hagan su pega bien y que se sacrifiquen, digamos, en algún sentido cuando tienen que perseguir un delito y nos protegen en ese sentido, en esa mirada. Pero obviamente que hay una crisis institucional muy grande aquí, y yo creo que cualquier persona que está a favor de la vida, que está a favor de la democracia, que está a favor de la convivencia, no puede buscarle la quinta al pato para quinta pata al gato para justificarlo. Por supuesto. Bueno, y una discusión de la nueva constitución tiene que ver quizás en cómo se supera esta institucionalidad, por ejemplo, de Carabineros, y nos imaginamos un nuevo cuerpo de Carabineros, una nueva institucionalidad respecto de ello, de esto. ¿Qué te parece, Esteban? Bueno, nos vamos a mover por el cristianismo, ¿no? De la encíclica llamada Fratelli Tutti, hermanos todos, en donde el Papa habla de que en realidad en pandemia el mercado por sí solo no puede resolver todos los problemas. Dice, las políticas de libre mercado del capitalismo no pueden resolver todas las necesidades más graves de la humanidad. Bueno, el Papa Francisco aparece con esto, de alguna manera, teniendo opinión, y no podríamos decir una opinión política, pero en el fondo... Sin duda que es política igual. Es política, ¿no? Entonces, que de alguna manera refleja también la mirada en sintonía también con lo que está pasando, no solo en Chile. Los movimientos sociales también se están dando a nivel mundial, y la crisis de alguna manera también del capitalismo también se está dando a nivel mundial. ¿Qué te parece esa postura de la Iglesia Católica y, bueno, de alguna manera enunciada por el Papa Francisco?
Bueno, la verdad que te mentiría si te dijera que conozco el detalle de la encíclica que me estás citando. Si tengo que dar crédito a tus palabras, bueno, me Pero parece, como concepto en el fondo. sí, me parece muy bien que hay una mirada crítica de algo que claramente está haciendo crisis. O sea, a ver, los sistemas políticos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad en algún momento se han creído infalibles, se han creído perfectos, se han creído maravillosos, han entrado en crisis y han cambiado y han sido superados y reemplazados por otros que han sido mejores o peores. El capitalismo, el liberalismo económico, el libre mercado no está exenta de esa situación. Lamentablemente hay grupos religiosos, en todos estos procesos históricos hay grupos religiosos, grupos fundamentalistas que sacralizan los sistemas y que poco más asocian la perseverancia del poder cósmico divino con la perseverancia de un determinado modelo de gobierno o con un determinado modelo de economía. Eso es situaciones que son idolátricas, se están dando actualmente, también en el debate en lo que refiere a los cambios sociales. Pero evidentemente la mirada cristiana trasciende de lo que es el capitalismo o de cualquier otro sistema político y siempre si uno se trata de encajar en la amplia tradición cristiana, siempre va a encontrar muy buenos fundamentos para trabajar por el prójimo, por la sana convivencia, por la justicia, por la equidad, por el cuidado de la creación, que es algo tan urgente. O sea, es una situación muy apremiante el cuidado de la creación, porque es el cuidado de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos y de la humanidad entera y de los animales y la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que estamos en un proceso, nosotros estamos viviendo el hoy, pero evidentemente la historia dirá cómo estamos dirigiendo, hacia dónde se está dirigiendo el destino de la humanidad, y los que somos creyentes, digamos, tenemos la característica, o deberíamos tener la característica de tener esperanza, y los que no son creyentes, bueno, si en alguna base también tienen alguna perspectiva de progreso, alguna perspectiva de supervivencia que nos permite trabajar juntos en lo que es el bien común. Entonces, obviamente hay que tener esta mirada, hay que pagar un precio. A mí me pasa, o sea, porque yo creo que efectivamente la Biblia condena la acumulación o condena la destrucción de la creación y es partícipe de la solidaridad como modelo de convivencia. Te acusan que tienes un compromiso político específico y todas las cosas, y es un precio que tienes que pagar por expresar tu propia fe. Y es así nomás, es así la cosa. Pero aquí estamos nosotros trabajando para convivir y para tratar de que los recursos que tiene la humanidad, que son suficientes para que todos vivamos quieta y reposadamente, estén disponibles para todos en la medida que digamos, podamos incidir públicamente. Claro que sí. Gabriel, tenemos algunos comentarios antes estamos llegando a la parte final. Lo dijiste muy bien, dice Eduardo Puentes Hernández, la pobreza de educación cívica dentro de nuestras comunidades da como resultado un eco de discursos provenientes de partidos principalmente de derecha por la fijación de los temas sexuales y lo referido a la familia, pero nunca hemos hecho la reflexión crítica desde dentro de la comunidad. Estoy generalizando, por supuesto que en algunas sí, pero que no es la regla general. Ahí estábamos con Eduardo Puentes Hernández. Michelle Andrea Muñoz, lo peor de mucho es que te insultan y te llaman delincuente por decir que apruebas. ¿Dónde está el respetar la opinión? Cuando uno como cristiano debe respetar a todos y a todas. Nadie será delincuente por pensar distinto, dice Michelle Andrea Muñoz. Sí, Isaac, sí, disculpe, el último. Isaac Emil Tatiana, el punto de la injusticia siempre se ha vivido. En la Biblia está llena de injusticias. Esto viene de tiempo atrás. Yo también quiero un cambio para mi nación y estamos orando, pero esto es democracia, amados hermanos. Por ahí, Gabriel, estamos. Por ahí, Gabriel, sí, estamos. Ya, vale. ¿Ibas a decir algo, Esteban? no, ¿No? no, o sea, un comentario Ok. al comentario, pero quizá en otro momento. Ok, mira, a mí me llama la atención, y una vez estábamos hablando en una entrevista también con Felipe de Ríos, y yo le decía y le contaba, y te lo cuento a ti también, que me llama mucha atención y me gusta, la verdad, las bienaventuranzas, porque hay como un lenguaje simbólico, ¿no? También una especie de lenguaje metafórico también a veces, en donde
la enseñanza se entrega ahí como en la prédica, o en el convencimiento, en convencer, ¿no? Y bueno, leo esta que dice, bienaventurado, a propósito de lo que hemos hablado y lo que ha ido ocurriendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A ti te llama la atención, Esteban, las bienaventuranzas, así como de alguna manera como método, porque es como una especie de metodología, ¿no? De enseñanza desde Jesús? Por supuesto, o sea, a ver, las bienaventuranzas son un momento central de la enseñanza del Evangelio. Lamentablemente, yo diría que no son tan trabajadas dentro de las comunidades cristianas. Las bienaventuranzas siendo el momento más importante de la predicación pública de Jesucristo. Pero sí, o sea, a ver, a mí me pasa, Luis, que cuando uno hace una lectura atenta del cristianismo expresado en la Sagrada Escritura o expresado en su tradición cristiana, va a encontrar crímenes, va a encontrar cosas horrendas que se han hecho en nombre de Dios, y estas no las puedes esconder debajo de una alfombra y negarlas y decir, no, pensemos las cosas buenas, no puedes, pero también puedes encontrar las cosas hermosas, los aportes que ha hecho el cristianismo a la humanidad, y dentro de esa ética cristiana de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es muy distinto a rencorosos los que tienen hambre y sed de justicia, que es algo que se usa mucho. O sea, si tú reclamas porque desaparecieron a tu hijo hace 40 años, eres un rencoroso. Si tú crees que es injusto que, digamos, qué sé yo, haya colusión, eres un rencoroso, no eres un bienaventurado. O básicamente peor, si tú quieres un mundo con justicia, eres un detenido desaparecido, eres un perseguido político, eres un preso o eres una persona simplemente vilipendiada. Evidentemente, desde mi óptica, este mensaje, un mensaje de esperanza en medio de mucha desilusión, mucho fracaso, mucha violencia. Y de alguna manera el mensaje cristiano se asocia con eso y lo vas a encontrar en toda la Sagrada Escritura. Desde mi óptica, todo lo que yo hago y digo lo baso en esta experiencia de haber leído las Escrituras y ver un testimonio permanente en favor de los débiles. O sea, de alguna manera, Isaías lo que dice es que el día del ayuno, o sea, cuando ayunan, cuando hacen culto, hacen alabanza, adoraciones, sacrificios, a Dios le parece insufrible porque al mismo tiempo que están haciendo eso, oprimen a todos sus trabajadores. Eso lo dice la Biblia, no lo dice ni el tal partido, ni el manifiesto comunista, lo dice la Biblia. Y cuando uno cree en eso, evidentemente te asocian a una determinada visión política, a una determinada consecución ideológica, no sé, pero eso para mí es cristianismo. Ahora, y eso me va a asociar a cuántas personas piensen igual, más allá de que sean o no cristianas. Esa es como mi visión y la visión que compartimos muchos y muchas cristianos y cristianas que estamos participando en las cuestiones públicas, no con la esperanza de hacer proselitismo, ni con la esperanza de imponer nuestra manera de vivir o de creer o de pensar, sino con la esperanza de que las relaciones interpersonales sean justas y sean respetuosas y sean amables y sean misericordiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente eso nos compromete a participar de las cuestiones públicas. Yo no sostengo ni creo que el camino para el reino de Dios sea el apruebo, ni mucho menos, ni creo que el apruebo sea el cumplimiento de todas las promesas esperadas para la humanidad, ni mucho menos, evidentemente en un contexto de franja, en un contexto de marketing político, se apela a una cierta utopía, como lo que pasó en el sí y el no, en términos de decir, la alegría ya viene. Hoy es un poquito pretencioso decir que la alegría ya viene. Por cierto que es bastante alegre poder opinar contra el gobierno y que no te hagan desaparecer y que no te torturen ni te maten. Eso es, por cierto, que mucho más alegre, pero no es la alegría, obvio que no, obvio que no. El proceso del apruebo tampoco es la justicia, pero es un camino político orientado a conseguir a la consecución de un fin, que es obtener justicia, o mayor igualdad o mayor solidaridad en las relaciones interpersonales. Para eso estamos trabajando en esto y creo que estoy muy agradecido de cuando me invitan de las instancias ciudadanas o políticas
a participar, sea de cualquier partido o tendencia. Solo ya en el minuto casi final, Esteban, habían unos comentarios al final, decían, Sileni Bastén decía que bueno hablar de justicia social desde la fe, también Soledad, que bueno escuchar sobre justicia social desde la fe, Verde Claro, Plato decía, ¿cuál será la bienaventuranza preferida Esteban? Y la otra decía que el lenguaje crea realidades, el lenguaje crea realidades, Sol Merino, bellas esperanzas son para convivir en respeto. Eso es lo último ya que nos va quedando, Esteban, en el minuto casi final. Correcto, muchas gracias Luis por la invitación. Ojalá tener más instancias de poder conocernos, de poder conversar, trabajar. Yo le quiero hacer decir un mensaje, digamos, aprovechando que estoy en una plataforma relacionada a un grupo de partidos políticos. Entremos en diálogo, entremos en conversación. Yo creo que los ambientes de polarización son tristes. Yo sé que muchos grupos evangélicos contribuyen a la polarización, pero si nos salimos de la caricatura, si nos salimos de ahí y tratamos de entrar en la profundidad, va a encontrar a un pueblo que quiere vivir tranquilo, que quiere vivir seguro, que quiere vivir tampoco, digamos, imponiéndose sobre el otro, ni mucho menos aplastando lo otro para conseguir lo tuyo. Yo creo que el estallido social fue transversal, el estallido social fue un mensaje potente a todo el país, a toda la ciudadanía, al mundo entero estuvo con los ojos puestos en Chile. Yo creo que el clamor de la gente es un clamor de queremos vivir del fruto de nuestro trabajo y no vivir endeudados, no saber que si te da una enfermedad vas a caer bajo la línea de la pobreza, ni mucho menos vivir bajo explotación o en zonas de sacrificio o saber que tus abuelos van a entrar a la pobreza absoluta en la medida que se jubilen. Yo creo que esa es la mirada y eso es lo que todos compartimos y eso es lo que tenemos que tratar de expresar, que el proceso constitucional, a pesar de todo lo lento que pueda ser, es un camino necesario para llegar a ese fin, porque de otra manera la constitución vigente sigue prestándose para eliminar cualquier intento de reforma al sistema que tenemos actualmente. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Estamos abiertos para seguir trabajando, para seguir conversando, seguir dialogando y no les quepa la menor duda que podemos contribuir a la paz, aun cuando hayan quienes no lo quieran hacer. Claro, esencialmente, Esteban, a mí me parece que todos y todas queremos vivir mejor. Y eso es lo que tenemos que construir para nuestro presente y futuro. Abrazo, Esteban, muchas gracias por tu disposición y por estar conversando con nosotros hoy día. Sabemos de que tienes un extenso trabajo en distintos lugares, pero te enviamos un abrazo a la distancia, Esteban, muchas gracias. Saludos a Salamanca, muchas bendiciones. Chao. Chao, Ahí chao. estábamos entonces con Esteban Quirós, el creador del Facebook, El Otro Canuto. Se acaba el programa con todo, si no pa' qué, del Comando de la Prueba Salamanca 2020. Un abrazo para todos y todas, a todos los que comentaron, saludos de corazón. No pudimos claramente leer todo, pero hubo una dinámica muy bonita, interesante. Nuestra idea es generar información, generar conversación, entendiendo que vivimos un hito histórico el 25 de octubre, en donde nosotros aprobamos y marcamos convención constitucional para un Chile en donde todos y todas queremos vivir mejor. Muy buenas noches.